bienvenidos, bienvenidas, qué rico estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema de salud femenina, vamos a hablar de endometriosis y uno escucha eso y ya le da el cólico, doctor Gustavo, ¿cierto? Cierto. Y fuertecitos. Muy fuertes. Muy claro fuertes. que sí. Les presento a nuestro invitado que hoy nos acompaña por primera vez en Sana que Sana. Él es el doctor Gustavo Adolfo Calle Gómez, médico ginecólogo y muy conocido en el medio por su experticia con la laparoscopia, ¿verdad? A eso me dedico, sí, claro. Cuéntenos un poquito de su vida, dónde estudió medicina, cómo fue ese recorrido para llegar hasta Bueno, acá. yo soy paisa de siempre, estudié medicina, ginecología y luego un posgrado en laparoscopia en el CES, en la Universidad CES. Esto le lleva a uno bastantes años, pero todo lo he hecho en el CES, con algunos cursos en el exterior, pero en general todo ha sido aquí en Medellín. Maravilloso. Laparoscopia tanto para diagnosticar como para intervenir. Originalmente la laparoscopia se inventó para solamente mirar, pero poco a poco fuimos aprendiendo a hacer todo por laparoscopia y hoy operamos a la gente por laparoscopia, claro. Y la laparoscopia no solo es para médicos ginecólogos, sino que se usa para muchas otras especialidades. En prácticamente todas las especialidades se habla hoy de mínima invasión y es operar por pequeños orificios. En el abdomen es como se llama por laparoscopia, pero ya se hace en el tórax, se hace en el cuello, en fin, en varias partes. Lo que usted hace hoy mínimamente invasivo a través de la laparoscopia en el abdomen, antes había que hacerlo con cirugía abierta, normal, así. Sí, y aún hoy todavía Aún se hacen hay algunas casos. cirugías de ese estilo, pero claro, antes se hacía solo por cirugía abierta. Era suponer que tenía la enfermedad o confirmarla con algún examen y había que entrar y hacer una incisión grande en el abdomen, con lo cual se podía obtener la cirugía o hacer la cirugía que se esperaba. Ahora el asunto es más sencillo en ciertos casos cuando aplica la laparoscopia. Sí, definitivamente la laparoscopia lo que vino a hacer es que el paciente tuviera una mejor recuperación, menos dolor y nosotros poder ver mejor. Finalmente, cuando uno ve por cámara, pues definitivamente ve mejor. Y el truco era tratar de aprender a no solo ver, sino operar a través de una cámara. Ah, María. Con él vamos a estar entonces hoy hablando de un diagnóstico. Leía yo sobre el tema a veces silencioso, que es la endometriosis, ¿cierto? Hay mujeres que pueden tener endometriosis, no quedan en embarazo. Por ejemplo, el testimonio que vamos a tener, vamos a hablar por Skype con Lady, tu paciente. Fue ese caso, ¿cierto? Que ella no podía quedar en embarazo hasta que por fin llegó donde usted y usted le dijo, venga, vamos a mirar un poquito, hurguemos por allí. Claro. Y era eso, a veces no da ningún síntoma la endometriosis. La endometriosis puede cursar con no tener nada del paciente, no sentir dolor, pero el síntoma más común básicamente es dolor. Dolor al menstruar, dolor a veces por fuera de la menstruación, dolor con el coito, en fin, dolor es tal vez el síntoma más importante. Y hay edades en las que más frecuentemente se presenten esos síntomas en las mujeres. En la medida que menstruen, en esa medida les da endometriosis. Por supuesto es de mujeres más jóvenes, a cualquier edad puede dar. El punto es que en las mujeres más jóvenes, aparte del dolor, les empieza a poner otras dificultades, como el problema de no poder tener hijos. Exactamente, doctor, adelante. Pasemos. Yo creo que para preguntarle qué es la endometriosis, deberíamos comenzar mostrando una imagen de cómo somos las mujeres aquí por estos lados, nuestro aparato reproductor, Claro que sistema reproductor, porque por ahí es que se origina la cosa, Doc, adelante. Pues lo que estamos viendo aquí es un esquema del útero. Imagínense el útero, aunque suene un poco burdo, como un aguacate, en donde la parte más interna es donde se produce un tejido que se llama endometrio. El endometrio se produce gracias a las hormonas de los ovarios que se ven aquí. Ellos van haciendo crecer este tejidito en donde se va a anidar un bebé. Este es el proyecto que tiene el útero, la naturaleza, cada mes. Producir unos huevitos con el cual se ovula. A través de la ovulación se podría embarazar por la trompa, que es esta, y llega al útero en donde se embaraza. Y se guarda el bebé ahí 9 meses. El punto es que esto no se da cada mes y este tejido se desprende al final del mes y sale por acá y se llama menstruación. Entonces, Perfecto. términos importantes: útero, ovario, trompas, y el tejido que vemos aquí rojo rosado es endometrio. Y ese se va creciendo durante el periodo de la mujer, durante esos días previos a la menstruación. Claro, entonces él empieza delgadito cuando recién se fue el periodo y se va aumentando de tamaño un poquitico hasta que está fabuloso, por decirlo así, para que se siembre ahí un bebé.
Como no llega siempre, entonces él queda unos días esperando por si acaso y hay unos cambios hormonales que terminan en la salida de este tejido y que todos conocemos como menstruación. Y hay mujeres que tienen un ciclo más cortico, más largo. La variación de los ciclos más o menos va de tan corto como 22, 26 días hasta 35 días. Entonces, sí, claro, unas mujeres lo tienen más corto, otros lo tienen más largo. Ajá, aquí tenemos otro diagrama que ilustra más o menos lo mismo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, aquí ya nos empezaron a adelantar un poquito la endometriosis. Por colores es fácil. Sí. Si esto es rojo y empezamos a ver cosas rojas donde no se usan, estar. Entonces ya podemos entender. Endometrio, el término se refiere a metrio de matriz y endo de la parte interna. Por ende, este tejido, cuando se encuentra por fuera de acá, es cuando se llama como endometriosis. Entonces aquí ponen un ejemplito en donde ponen por fuera, ya en la parte fuera del útero, por aquí en una trompa, ven unos tejidos al lado de los ovarios, en donde vemos que ese tejido no debería estar ahí y se llama endometriosis. ¿Por qué se nos va para allá eso que debería estar bien guardadito en el útero? Hay varias teorías. Una de ellas es, tal vez la que más importa, me voy a parar por esto, miren, la que más importa es esto. Si yo menstruo, cuando menstruo, el útero hace esta contracción para sacar la menstruación por aquí, por el cuello. Al hacerlo, por una simple ley de presión, estos son también unos orificios. Se devuelve. Al hacer esto, se devuelve la menstruación y cae dentro de la cavidad abdominal. Entonces, parece que todas las mujeres menstruan también para adentro. Una cantidad. El organismo limpia eso con un mecanismo que tiene de limpieza. Al cabo de pasar su menstruación, queda tan limpia como queda su área genital. Y no sentimos nada raro. Y adentro queda igual de limpio. Una de las teorías es que el mecanismo de limpieza de ese tejido no funciona tan bien, como si no recogiera la basura bien, por decirlo de alguna manera, y se van quedando restos de menstruación. Perfecto. Dice que parece que todas las mujeres, parece. Sí, dentro de este tema, al final nosotros en la laparoscopia algunas veces encontramos pacientes que tenemos que operar el día que se está menstruando. Y cuando está menstruando... ¿Tiene que operar el vamos, día que está menstruando? Sí, algunas veces, porque tienen un dolor o tienen alguna otra cosa. Entonces, cuando está menstruando resulta que entramos allá y confirmamos que sí hay salida de sangre para adentro. Entonces, uno pudiera decir que la teoría se comparte con lo que uno ve en la práctica y es que parece que a todas algo de menstruación les cae hacia adentro cuando les viene. Y esa menstruación que se va para otras partes que no deberían ser, también crece, se engrosa ese tejido, empieza, como lo hace en el empieza a útero. tener vida propia. ¿Cómo le parece? Entonces, lo primero es esa teoría de que se devuelve la menstruación, pero solamente es una. Hay más opciones de por qué dan. Que el tejido que recubre nuestros órganos, piensen como en una tirita blanca que nos recubre por dentro, reacciona frente a los cambios hormonales y crece el tejido de la menstruación. Ya no cayó, sino nació. Que se va por los vasos sanguíneos la menstruación y se deposita en otras partes, que se va por los linfáticos, que incluso en la formación, cuando somos embriones apenas, en la formación embrionaria, se quedan algunos restos del tejido que debía quedar dentro del útero, quedan algunos restos cerquita a esa zona y entonces ese tejido también reacciona y crece menstruación. Entonces, teorías de por qué pasa, hay varias. Probablemente es una mezcla de todas. En ese orden de ideas, lo importante es saber al final qué da. Y es que estando por fuera del útero, teniendo cierta vida propia, o sea, creciendo allá, ya sí no tiene cómo salir. Del útero al menos tenía cómo salir, pero de ahí no tiene cómo. Entonces empieza a pegarse a los órganos en donde está. La endometriosis se ha encontrado en todas partes, en un pulmón, en todas partes. Lo que pasa es que la zona más común es la zona pélvica, cerca al colon, cerca a los ovarios, cerca a la vejiga, cerca a las trompas y obviamente muy pegada al útero. Con eso es que afecta el dolor al menstruar y el gran problema de la infertilidad. Perfecto. Abrimos nuestra línea de WhatsApp. Nuestra línea es el 305-316-6560. Nuestro tema de hoy es la endometriosis. Muy bien acompañados del médico ginecólogo especialista en laparoscopia, el doctor Gustavo Adolfo Calle Gómez. Vamos entonces con una pregunta mientras llegan las inquietudes al WhatsApp. Fuimos a las calles de Medellín y aquí va una pregunta para usted, doctor.
Hola, mi nombre es Carlos. Tengo una pregunta. ¿Qué tan común es la endometriosis en las mujeres? ¿De qué prevalencia tiene ese diagnóstico, Doc? Va del 10, Seguramente la novia tiene endometriosis, está muy claro, preocupado. del 10 hasta el 30%. Entonces hay Wow. literatura que habla de que solamente 10-12% le da a las pacientes y otra tan severa, otras literaturas como entre el 30 y 38%. O sea que es Muy frecuente. muy, o sea, su consultorio es muy usual. Sí. Usted por la paroscopia hace intervenciones y diagnósticos relacionados con endometriosis, pero también con otros diagnósticos, ¿no? Con todo lo que tenga que ver con ginecología, claro. Quistes de ovario, algunos tumores, la miomatosis, hemorragias, en fin. Todo lo que tenga que ver con ginecología se puede resolver en general por la paroscopia. ¿Quién es Lady Viviana Bedoya? Una paciente que le pedimos el favor de asistir y de estar pendiente por si la llamaban. Pues la vamos a llamar, por eso hoy tenemos nuestra sección en línea con Sana Quesana. Hola Lady, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Gracias por estar con nosotros, Lady. Gracias Digamos a ustedes. que tu bebé que ya nació y el que está en camino de alguna manera está relacionado con este caballero que tengo aquí a mi derecha. Sí, señora. ¿Cómo fue tu historia? ¿Por qué consultaste? ¿Qué era lo que pasaba, Lady? Bueno, inicialmente mi esposo y yo tomamos la decisión de buscar bebé. Pasamos un año y medio en la búsqueda. Nosotros pues consultamos con el doctor Gustavo desde el inicio. Al ver que no quedábamos, nos sentamos nuevamente con él, empezamos a mirar otras posibilidades y entonces ahí es donde él llega y nos dice qué otros síntomas aparte pues sentía yo, y ahí es donde llega y me dice que muy posiblemente tengo una endometriosis que no se sabía en qué nivel estaba, pero que había que operar. Entonces tomamos la decisión de hacer la cirugía y preciso, teníamos endometriosis, un nivel leve. El doctor pues nos hizo la cirugía y al mes exactamente quedamos embarazados. ¿Cómo le parece? Se me resumió muy resumida la historia, espere y vea. Y entonces, cuando te explicaron que tenías endometriosis, ¿ya habías escuchado hablar de ese diagnóstico? ¿Fue un asunto nuevo para ti? ¿Cómo entendiste lo que estaba pasando allí? Bueno, no, básicamente no tenía pues mucho conocimiento. El doctor ha sido para nosotros pues una guía indispensable porque nos explicó a mi esposo y a mí qué era, porque no teníamos pues como idea sobre esta enfermedad y logramos pues entender como el porqué. ¿Supiste qué te hizo en esa laparoscopia? ¿Te explicó qué era lo que él iba a limpiar o hacer allí para Sí. que estuvieras apta pues para quedar en embarazo? Sí, o sea, básicamente es como hacer hazte de cuenta, como un lavado, como un raspado de toda esta, de la enfermedad como tal, y es como si el útero quedara completamente nuevo, limpiecito. Al mes quedaste en embarazo. Sí, al mes completo. ¿Y después qué pasó? No, pues sorpresa que al mes nos dimos cuenta que estuvimos embarazados. Tuve un embarazo completamente saludable. Mi niña tiene 1 año y medio. Y pues la idea era buscar el otro bebé seguiditos, porque el doctor nos decía que muy probablemente la enfermedad vuelve y pasa. Entonces, para evitar volver a hacer la cirugía, tratar de hacerlo seguiditos, y así fue. ¿Al cuánto tiempo entonces quedaste en tu segundo embarazo, que en este momento lo estás viviendo, Lady? Pues nosotros volvimos a tomar la decisión y más o menos al 3er mes ya estábamos nuevamente embarazados. ¿Cómo fue la intervención como tal, la laparoscopia? Cuéntanos un poquito esto, con qué tipo de anestesia es, cuánto te demoraste, no hay incapacidad, cuéntanos un poquito sobre el procedimiento. Bueno, fue anestesia general, no sé exactamente cuánto fue la cirugía, no creo que haya sido mucho. Uno sale muy bien, al otro día pues uno sí termina un poco hinchado porque el doctor nos explicaba que nos
me inyectaron pues como unos gases o algo así, pero uno queda perfectamente bien como para continuar pues su vida, no es doloroso, o por lo menos a mí no me dolió. Y hablando de doloroso, tú eres de pronto una de esas pacientes que no presentaba síntomas, que según nos ha dicho el doctor Gustavo, son cólicos muy fuertes, pues más fuertes de lo normal, ¿cierto? Tú no presentabas esos síntomas, era una endometriosis calladita. No, yo sí presenté síntomas. Ok. De hecho, ahí fue cuando nos dimos cuenta que era una posible endometriosis, por lo que cada mes era demasiado doloroso y muy abundante. Entonces yo le decía que si eso era normal, porque yo pensaba que era por haber dejado de planificar. Perfecto. Entonces ahí fue que él tomó la decisión de decir que miráramos por otros lados y llegamos a esa conclusión. Pues Lady, muchísimas gracias por tu testimonio. Felicitaciones por... ¿Es niño o niña el que tienes ya? Es una niña, ¿Cómo se llama? Juana. Felicitaciones por Juana. Qué maravilla. Muchas gracias. Y por el bebé que viene, que todavía no sabemos el sexo, ¿cierto? No, todavía no sabemos el Ok. sexo. Pero mire, gracias a una laparoscopia ya han traído un ser a esta vida y viene en camino otro, pues ya tiene vida, ya está aquí. Qué maravilla. Te felicito y que te termine de ir muy bien con ese proceso cuando nazca tu otro bebé, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo para ti, para tus hijos y tu esposo. Muchísimas gracias. Nos decía Lady, doctor Gustavo, que la recomendación fue buscar el segundo bebé rapidito. Es que esto puede volver a suceder. Claro, las mujeres siguen menstruando. Claro. Y si siguen menstruando, Factor la de enfermedad riesgo. puede volver a, volver a llegar. Después de una laparoscopia, es incierto cuánto tiempo se demora en volver a aparecer. Más o menos en 2 años, 2 años y medio, ya el paciente vuelve a tener algo de síntomas. Y es bastante frecuente que tenga algo de endometriosis. No necesariamente en el mismo grado que tenía, pero puede volver a tener. El problema de la endometriosis entonces es que da dolor y puede dificultar nuevamente tener hijos. Entonces, cuando uno tiene un paciente que ya por primera vez consiguió su embarazo y están interesados en tener más hijos, pues por supuesto hay que decirles, pues al menos no te demores mucho en la búsqueda del segundo. ¿Le ha pasado en su consulta que lleguen parejas así, que lleven mucho tiempo buscando, como decimos aquí en Paisa, su bebé? Y obvio no quedaban por esta situación, no sé que usted diga, definitivamente, era por eso, paren de buscar. Claro, pues como mi especialidad puntualmente es la laparoscopia, necesariamente está relacionada con dolor, con endometriosis y a su vez con infertilidad. Entonces esto es un asunto del diario vivir, claro. Perfecto. Tenemos preguntas. Buenos días para ti también. Tengo una hija y una nieta que para menstruar tienen que tomar anticonceptivos. ¿Eso por qué pasa? Doc. Con alguna frecuencia es porque tienen algún problema al ovular. ¿Tienen qué? Algún problema al ovular. Ok. La ovulación, como te conté al principio, es ese primer escenario que ocurre mientras va creciendo el tejido menstrual. Luego de la ovulación, cuando no se embarazan, es que llega la menstruación. Por supuesto, si las señoras no están ovulando adecuadamente, puede estarse atrasando su menstruación. El más común o la causa más común de problemas ovulatorios es el síndrome de ovario poliquístico, que tratamos, entre otras, con las anticonceptivas. Probablemente es un caso similar a lo que están contando. Perfecto. Otra pregunta. Muy buenos días. Tengo 55 años. A los 48 años no tuve más periodo, estuve en control con el ginecólogo por un quiste en el endometrio 2 años. Me dijo que estaba bien, no entiendo el final de la pregunta. ¿Qué es eso? ¿Y vuelve a aparecer? En este caso creería que no. El endometrio, que es la parte interna del útero. Bien, ya, vuelve a aparecer. Ajá. En esa parte interna del útero, él deja de producir menstruación una vez a la señora llega a su menopausia. Okay. Por eso es anormal encontrar a la edad, por ejemplo, de 55, encontrar algo de tejido allá, otra vez endometrio, encontrar eso grueso. Sin embargo, uno en eso puede tomar la conducta de tomar una muestrecita a ver qué pasa o esperar. El tejido, si conserva un grosor especial que no sea mucho, uno puede irlo observando y con eso sencillamente la mayoría de las pacientes tienen. Cuando el grosor es mucho,
de pronto hay que tomar una biopsia y a darle algunos medicamentos u operar al paciente para quitar ese tejido de allá. Entonces, si el doctor decidió observar es porque no era muy grueso, luego de las primeras ecografías estuvo ya bien y lo que va a seguir haciendo es mirándola en el tiempo, pero usualmente no le debe regresar. Creo que se nos sale un poquito del tema, pero igual es ginecológico, entonces con mucho gusto. Buenos días también para ti. ¿Es verdad que la miomatosis no es peligrosa y no lleva a un cáncer, que es la miomatosis? Casi. La respuesta tendría que ser casi. Casi que podría decirle que eso sí es verdad. La miomatosis son unos tumores que le salen al músculo del útero. Son del mismo tejido del útero, lo llamamos también leiomiomas, deforman el útero y pueden producir hemorragias, dolores y dificultad también para quedar en embarazo. Okay. No es que no sea peligrosa, si son muy grandes y dañan el útero, el peligro, por ejemplo, es perder el útero. Si hay que operarlos, el peligro es inherente a tener que operar a una persona, que uno cuando lo están operando pues corre algunos peligros. Claro. Y el que no se vuelva cáncer, ahí es donde iba en el CASI, es extremadamente raro un cáncer que se conoce con el nombre de sarcoma uterino. Es muy raro, es uno de los cánceres más raros que hay. Pero sí, una señora potencialmente le hacen una ecografía, le ven unos miomas y resulta que pudieran ser el tal sarcoma. Porque el sarcoma y el mioma a la ecografía se ven igualitos. Conclusión, todas las pacientes que tienen miomas deben acudir a donde el ginecólogo, algunas de ellas sencillamente se observará, algunas otras pacientes habrá que operarlas, pero no se hace con el temor al cáncer, sino por los otros síntomas. Y alguna que otra, afortunadamente muy pocas en el mundo, pudieran llegar a tener un cáncer. Saliéndonos de este tema, ¿y cuáles son los síntomas para el mioma? Eso. Los miomas dan sangrado, dolor al menstruar, a veces dolor por fuera de la menstruación, y cuando están muy grandes, pues hacen crecer el abdomen de la paciente, porque es un tumor que le está creciendo dentro del abdomen. Perfecto. Pongamos la pregunta anterior, qué pena Andrés, que me parece muy, muy pertinente. ¿Una mujer que ha tenido 3 hijos le puede dar endometriosis? Nos pregunta Magali, te saludamos, un abrazo. Sí, claro. A cualquiera le puede dar, como les dije al principio, mientras esté menstruando le puede dar. Pero definitivamente embarazarse es una especie de protección. Cuando una señora está en embarazo, no menstrua durante ese tiempo, llamémoslo como si recibiera una hormona especial que no la deja menstruar. Los tratamientos de endometriosis no son siempre quirúrgicos, también hay medicamentos. Entonces imagínense que durante el embarazo, la hormona del embarazo no deja menstruar, por ende duerme la endometriosis. Pero está latente. Claro, si tenemos una señora que tiene 3 hijos, durante al menos esos 3 periodos de tiempo ha tenido dormida la enfermedad. Por eso no es muy frecuente encontrar endometriosis en mujeres que ya han tenido varios hijos, pero claro que puede pasar. Esta otra pregunta, buenos días para ti. A los 38 años me realizaron histerectomía con un anexo. Ahora nos va a explicar el doctor eso. El otro anexo no fue posible extraerlo porque estaba muy adherido al colon. También le va a preguntar de las famosas adherencias, ¿no? ¿Es posible que este material continúe causando estragos en mi organismo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber cuáles son los síntomas si aún me continúa afectando? Es una televidente que tiene 50 años y nos dice que el procedimiento fue a los 38. Recordemos, Doc, que es histerectomía y lo de los anexos. Los anexos es la unión entre la trompa y el ovario. Ahorita separamos, dijimos, este es el ovario y esta es la trompa. Bueno, el anexo es cuando hablamos de los dos junticos. A ella hubo que retirarle el útero y uno de los anexos a un lado, cualquiera de los dos. El ovario izquierdo, que nada raro que haya sido lo que a ella le pasó, a veces está un poco más unido o cerquita del colon y es difícil a veces retirarlo. Y en el caso de ella estaba adherido. Adherido es como si le hubieran echado un pegante. Pegadito. Y al estar muy pegado es riesgoso a veces retirarlo porque puede romperse el colon durante la cirugía. Eso debió ser lo que le pasó. La pregunta es si le sigue molestando, nos lo dicen los síntomas. Si el paciente continúa con dolores justo en esa zona, es posible que el ovario todavía esté, al estar pegado y con algo de función, molestando. Pero, ¿qué nos ayuda? La edad. Usualmente las mujeres, una vez cumplen los 50 años, comienzan la menopausia y el ovario se va durmiendo. Y empieza a producir menos hormonas, deja de ovular y por ende tiende a calmarse. Es frecuente incluso que mujeres de a los 55 y 60, en una ecografía, sin haberla operado, no vean bien los ovarios o no los vean, porque son ya muy pequeñitos. Entonces,
afortunadamente ya va por sus 50 y probablemente si hasta ahora le han ido molestando el ovario, él debería empezar a dejar de hacerlo. Perfecto. Seguiremos hablando en unos instantes con el doctor Gustavo Adolfo Calle Gómez, médico ginecólogo. Nuestro tema de hoy es la endometriosis. Veo muchas preguntas, pero podemos recibir más en el 305-316-6560. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Retomamos nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Hoy estamos hablando de endometriosis. Y a propósito de este tema, les recordamos, este diagnóstico ocurre cuando el tejido que recubre el interior del útero crece por fuera de este, afectando trompas de falopio, ovarios y el tejido que reviste la pelvis. La endometriosis produce fuertes cólicos durante el periodo menstrual y puede ser causa de infertilidad. A veces causa infertilidad, doctor Gustavo, y a veces no. Perfecto. Tenemos muchas inquietudes y empecemos con ellas. Buenos días para ti. Tengo 35 años. Me viene el periodo muy abundante, cada 20 días, desde hace ya varios años. ¿Esto es normal? Sí, no necesariamente tiene que ver con endometriosis, Ok. pero sí puede ser normal. No necesariamente lo que uno quiere. Hay que hacerle algunos estudios para ver qué tan anormal puede ser, qué tan abundante es y a la vez qué afectación en su salud está produciendo eso. No todo cólico fuerte y no todo periodo más frecuentecito de lo normal es sinónimo de endometriosis entonces. No. Vuelvo y te digo, uno puede tener endometriosis sin tener síntomas. Ok. Y por supuesto, en la medida que tenga más dolor y este se salga un poco de la época de la menstruación, da durante la menstruación y se está como extendiendo en días, empieza uno a pensar que puede ser endometriosis. Ella, un paréntesis pequeño, que le viene cada 20 días, es un poco rápido, Claro, ¿no? Es entonces ahí es frecuente. donde puede haber algo de anormalidad. Ahorita les conté que un periodo pudiera ser tan cercano como cada 25 o 26 días y ser normal. De entrada, el tener cada 20 días ya a uno le preocupa y dice, esta señora me está sangrando muy frecuentemente, entonces le puede dar anemia, en fin, lo cual no es igual a tener endometriosis, pero entre las cosas que hay que buscar es eso, claro. Perfecto. Buenos días para ti. ¿Los miomas tienen algo que ver con la endometriosis? Pues sí, no tienen nada que ver, son enfermedades aparte, pero sí coexisten. Ambos son muy frecuentes y por ende es común encontrar a una paciente que tenga miomatosis y endometriosis, pero no necesariamente tienen que estar los dos juntos. Perfecto, buenos días. Puede suceder que a la vez haya endometriosis y ovarios poliquísticos. Sí, claro que sí. El ovario poliquístico es una enfermedad hormonal que se basa en que el ovario no logra ovular cada mes correctamente. Se van quedando esas ovulaciones, va atrasando el periodo y dando una serie de síntomas diversos, pero por supuesto la señora también puede tener endometriosis. Son dos enfermedades distintas, ambas frecuentes y claro que se puede tener endometriosis. Muy buenos días para ti. Esa televidente nos cuenta, el año pasado me hicieron la paroscopia, en abril me diagnosticaron endometriosis, o sea, hace un año larguito, en grado 4, te la voy a preguntar de los grados. Me mandaron un tratamiento por unos meses, luego en julio de este año me diagnosticaron quistes en el endometrio y en el ovario. También le voy a preguntar por los quistes, muchas preguntas. Mi ginecóloga me mandó a planificar sin tener el descanso de los 7 días, ya que ella me explicó que lo ideal no es menstruar. Este tratamiento me lo mandó hasta diciembre. ¿Esto será, dejándose esa pregunta un segundito, Andrés, perjudicial para nuestra salud? ¿Para la salud? Digamos que la respuesta es fácil, no es perjudicial para la salud, Ok. ¿cierto? Pero nos sirve para hablar de las otras dos cositas interesantes que tiene la endometriosis. Primero, claro, la clasificamos en grados, superficial y profunda, y la superficial la volvemos a clasificar de 1 a 4. Ok. Siendo 1 un grado leve, el grado 4 el más severo de la superficial. La profunda es cuando ya la endometriosis no está entre órganos, sino que se va metiendo en los órganos. Entonces ella se puede ir metiendo en el colon, se puede ir metiendo en la vejiga, se puede ir metiendo en el ovario, que es tal vez la más común de las endometriosis profundas, se puede ir metiendo en el mismo útero y en muchos otros órganos, obligando a que durante la cirugía haya que ir a intervenir ese órgano, retirar un pedazo de intestino, un pedazo de vejiga, un pedazo del ovario para poder quitar la enfermedad. Entonces sí, claro que tiene grados. Y el grado 4 es el grado más avanzado de la superficial. Ajá, perfecto. Los quistes en los ovarios. Hay quistes de endometriosis, Eso. hay quistes
con sangre, se llaman quistes hemorrágicos, y hay quistes simples. Diferente a los pólipos. Claro, Y cosas a los distintas. miomas. Entonces, la endometriosis, como dije ahora, se puede meter dentro de un órgano, por ejemplo el ovario, formando cada vez más grande acumulación de esa menstruación y formando una bola con. Quiste se refiere a una bola con líquido. En este caso el líquido sería menstruación. Y casi siempre se acompaña de mucha endometriosis, y las que tienen endometriosis en el ovario con frecuencia tienen endometriosis severos tipo 3, pues, o altas tipo 3 o tipo 4. Los quistes pueden dar por agua, que más que agua es un folículo que pretendía ovular, uno de esos huevitos que mencionamos al principio en el ovario, y que no lo logró. Al no lograrlo se quedó como si su cascarón fuera duro y se va creciendo un poquitico más hasta que empieza a darle dolor a la señora. Consulta, lo notamos. Algunas veces ellos solitos con analgésicos van cediendo, pero otras es necesario operarlos. Perfecto. Buenos días para ti. Tengo endometriosis y por la laparoscopia me quitaron el útero. Actualmente tomo Alondra, una pastilla, ¿cierto? Tengo menopausia inducida. Mi pregunta es, ¿los miomas pueden volver a aparecer? Si ya no tiene el útero, en el caso de ella, no. Ok. Toda mujer a la que le retiraron los miomas y le dejaron el útero, que es parte de una propuesta terapéutica para miomas, le pueden volver a salir los miomas, claro que sí. Perfecto. Esta es, ¿qué importa? Hagámosla. ¿Cuál es la edad normal para que se retire, pues para que las mujeres no menstruen ya? Y si eso no sucede, ¿qué riesgos se corren, Doc? Varía. La edad promedio es 50 años, pero una mujer cuando deja de menstruar antes de los 35 años la llamamos menopausia precoz. Cuando menstrua o deja de menstruar entre los 35 y los 50, la llamamos menopausia temprana. Y cuando deja de menstruar después de los 50, la llamémoslo normal porque es el promedio. Mientras más temprana llegue la ausencia de menstruación, puede acelerar un poquito ese proceso en el que la señora empieza a tener menos lubricación genital, empieza a controlar más difícilmente el peso y cosas inherentes a la menopausia. Entonces, ahí estaría el riesgo. Lo que a veces obliga a tener que usar algún tipo de hormonas para reemplazar la función de sus ovarios cuando se fue tempranamente. Perfecto. ¿Qué es eso de menopausia inducida, doctor? Es parte del plan terapéutico de la endometriosis. Cuando nosotros, si ya entendimos que la endometriosis es menstruación que se está acumulando donde no debe estar, pero que esa menstruación, que la llamamos endometrio, se produce normalmente por un cambio que el organismo hace por razones netamente naturales como ovular, entonces es normal que eso siga saliendo. Si yo logro darle un medicamento que haga que no menstrue o que menstrue menos dentro del útero, puedo lograr que eso ocurra por fuera también en el mismo ritmo, o no de, o de menos. Ajá. Por ende, todos los medicamentos que intentan reducir o logran reducir la menstruación son potencialmente útiles en la endometriosis. Menopausia inducida es administrarle un medicamento que no la deje menstruar. Y si no la deja menstruar dentro del útero, pues no la va a dejar menstruar por fuera del útero. Ahí está la explicación muy clara. Esta otra pregunta para el doctor Gustavo Adolfo Calle Gómez, nuestro ginecólogo invitado. Hola, mi nombre es Claudia Marcela Carrasquilla. La pregunta es, ¿cuál es la solución para la endometriosis? Solución para la endometriosis después de nuestro siguiente corte. Seguiremos hablando en Sana que Sana de endometriosis y justamente vamos a hablar de tratamientos para la endometriosis y ahondaremos un poco en la laparoscopia, que es una de esas opciones para este diagnóstico. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Digamos, hablando de endometriosis, tenemos un par de inquietudes antes de empezar a concluir. Buenos días, la endometriosis y los miomas pueden ser hereditarios, Doc. Se llaman familiares, sí tienen un componente familiar importante, hasta en el 7% pudieran ser familiares. Sí lo vemos con mucha frecuencia, que la mamá, la hija, las hermanas les da endometriosis y miomas también. Esta otra pregunta, la ovulación, ¿me duele la ovulación? ¿Eso sucede? Sí. Finalmente el fenómeno por el cual o la manera en que se ovula es que el pequeño folículo del cual va a salir
el huevito que se pretende embarazar, se revienta y al reventarse cae en la cavidad peritoneal y la trompa lo atrapa, lo aspira y esperan a que se embarace. Y en ese fenómeno ocurre una ruptura de la cápsula del ovario y caen unas gotas de sangre, que a veces es un poquito más que unas gotas, y eso puede dar dolor, claro. Oh, esa sí no la conocía. Muy bien, y llegó el momento de hablar de tratamiento para la endometriosis. Hemos hablado mucho de la laparoscopia. ¿Todos los pacientes con endometriosis deben tener laparoscopia? ¿Para diagnóstico o para tratamiento? No necesariamente. Ayer precisamente en la mesa del comedor con mi hijo y mi hija estábamos hablando, él nos critica, mi hija está estudiando medicina, entonces nos critica porque mi hija trajo el siguiente comentario: papá, es que las enfermedades no tienen cura. Ahora pues que está estudiando. Le digo, no es que no tengan cura, sino que son a veces muy difíciles de tratar. La endometriosis realmente cura no tiene. Una vez llegue a la menopausia y deje de producir menstruación, probablemente la paciente se va a aliviar. Pero no podemos mandar a la menopausia a todas las pacientes que tengan un dolor. Claro. Entonces los tratamientos se basan un poco en la severidad de la enfermedad. Desafortunadamente la severidad de la enfermedad sí se encuentra más fácilmente por una laparoscopia, pero se puede predecir con el interrogatorio, los exámenes que se pidan. Uno puede decir, esta señora está de los grados severos de la enfermedad o más bien de los grados leves. Cuando logras controlar el dolor inicialmente y el paciente no está buscando hijos y los exámenes no están mostrando quistes, bolas y cosas como muy aumentadas o muy fuertes, que uno diga, esta va a tener una endometriosis severa, pues debes pensar en un tratamiento médico, no en una cirugía. Los tratamientos van desde la administración de anticonceptivos orales hasta algunas hormonas tomadas o inyectadas que pueden hacer eso que hablamos ahora, que el endometrio se reduzca o no se produzca endometrio por un tiempo. Ahorita nos preguntaban si el uso continuo del medicamento sin descanso del anticonceptivo oral le hace algún daño. No le hace algún daño. Okay. No la deja estéril, no le produce problema, está perfectamente bien manejada por su doctora el recurrir a no menstruar porque durante ese tiempo no va a producir la endometriosis o creemos que al menos se va a producir menos. Y así van surgiendo alternativas. Por ejemplo, hoy se utilizan la administración del medicamento que reduce la menstruación hasta en un dispositivo. Podemos poner una cosa que se llamaba la T dentro del útero, pero con hormona. Y esa hormona no dejar que se produzca la menstruación. Entonces son alternativas médicas. Y las otras, por supuesto, son alternativas por cirugía. Esto que están mostrando ahí es... Están diagramando una laparoscopia. Una laparoscopia. En la parte más alta aquí, tratan de apuntarnos por donde iría una cámara. Una cámara casi siempre la ponemos por el ombligo y nos permite ver toda la cavidad. Yo pongo mucho el ejemplo a los pacientes cuando les voy a explicar una laparoscopia sobre, traten de buscar algo en un cajón lleno de cosas. Ustedes tienen que abrir todo el cajón y casi que sacar todas las cosas para poder encontrar alguna cosa pequeña. En cambio, si en el cajón entraran por un pequeño orificio y pudieran mover la cámara, todo lo van a ir viendo y no tienen que sacar todo el cajón. Eso es la laparoscopia. Entonces, si yo entro a una cámara, puedo esculcar y mirar para arriba y para abajo más fácilmente y acercarme con los beneficios de una cámara muy cerca de algo, con magnificación, hoy con 4K, HD y todas estas cosas. Y por los lados entro instrumentos pequeñitos con los cuales, como se come con palitos chinos, pretender ir a cauterizar, cortar, limpiar, quitando ese operar, tejido endometrial suturar, mal localizado, quitando esos tejidos que no deberían estar ahí. Y por ahí se puede tratar todas las otras enfermedades que aquejan a una paciente. Claro. Imagínense cuántas mujeres como Lady, gracias a un tratamiento o a una laparoscopia que hace parte de él, pueden tener bebés. Sí, finalmente yo no me dedico puntualmente a infertilidad, pero quienes se dedican a infertilidad también pueden hacer algo de laparoscopia, pero con frecuencia necesitan que quien se dedica a la laparoscopia, digamos, limpie a esta señora, le arregle su anatomía para que pueda ayudarse con algún tratamiento para fertilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas mujeres tienen unos grados leves de infertilidad con el cual no se hubieran podido embarazar y se operan por otro motivo.
las pacientes hasta se ríen de uno y dice, doctor, usted es peligroso, porque es que yo no estaba buscando hijos, pero usted me operó y vea, ahí quedé. Claro, porque tenían dolor, las operamos y tal vez no estaban pensando en planificar y claro, quedan más fácilmente con hijos. Entonces, esas son unas. Las otras serían aquellas con enfermedades más severas, que sí requieren, después de una laparoscopia, otro tipo de ayuda para que puedan embarazarse. Perfecto, doctor Gustavo Adolfo, se nos pasó el tiempo, se fue rápido. Gracias. ¿No? Ya terminamos. Gracias al doctor Gustavo Adolfo Calle Gómez, ginecólogo, especialista en el tema de la laparoscopia. Esperamos volverlo a tener por acá. Con mucho gusto. Muy bien, nosotros nos despedimos. A ustedes gracias por su compañía. Mañana vamos a hablar de nuestra salud oral. Vamos a estar con los especialistas de nuestra clínica odontológica VID hablando de la endodoncia. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñennos mañana a las 11 de la mañana en el programa saludable del canal Televid. Sana que sana, chao.